Hola de nuevo a todos los deportistas, a esos padres y entrenadores. Espero que estén bien. Y en definitiva, en esta nueva ponencia hablaremos de 3 bloques principales, donde comenzaremos hablando sobre el establecimiento de objetivos y cómo aprender a trabajar este proceso, sobre todo a través de la metodología que los entrenadores pueden aplicar a su metodología de trabajo. Posteriormente veremos a continuación la diferencia entre el concepto de actitud y de aptitud, y ligado a ello veremos cómo gestionar esa vulnerabilidad al error que se produce no solo en el deporte de competición, en los deportistas, sino también en nuestros jóvenes deportistas, y como entrenadores y padres también debemos de gestionar este tipo de situaciones y de asesorar a nuestros deportistas. Y finalmente hablaremos sobre cómo aprender a trabajar y desarrollar el proceso creativo de nuestros chicos y chicas, y que no solo puede contribuir a optimizar su rendimiento deportivo, sino también pueden contribuir de manera potencial en su desarrollo y crecimiento como persona. Así pues, comenzaremos hablando del primer bloque sobre el establecimiento de objetivos. Aprenderemos a diferenciar dos objetivos, como en este caso serán los objetivos de resultado y los objetivos de realización. E inicialmente, como bien el nombre indica, los objetivos de resultado se refieren a aquellos resultados colectivos individuales, como por ejemplo ganar una liga, ganar más partidos, conseguir más puntos o reducir el número de faltas personales en el caso del baloncesto. Y estos objetivos de resultado, a su vez, como veremos a continuación, se pueden dividir en objetivos de resultado intrasujeto o intragrupo, y a su vez también en objetivos de resultado intersujeto o intergrupos, que a continuación veremos. Y posteriormente hablamos de los objetivos de realización, que se basan en aquellas conductas individuales o colectivas que los deportistas deben realizar para poder influir lo máximo posible en los resultados que esperan conseguir. Un ejemplo de objetivo de realización podemos destacarlo en el caso del fútbol o del fútbol sala, como mejorar el pase con el interior, como mejorar la finalización de puntera, como mejorar también la finalización con la pierna no dominante. En el caso de los porteros, dominar los bloques, en este caso las paradas en un tiempo en lugar de rechazar las pelotas siempre y cuando sea posible. Y en definitiva, podemos destacar un ejemplo muy práctico en el caso del baloncesto, en el que podemos ver que tirar más veces a canasta desde posiciones idóneas podría ser un objetivo de realización. Pero debemos destacar que este objetivo de realización nos proporciona una mayor probabilidad de conseguir el objetivo de resultado, pero no nos garantiza al 100% de que se vaya a conseguir ese objetivo de resultado. Esto es importante, que no solo los entrenadores y los padres aprendan a identificar este criterio, sino que también los deportistas aprendan que esto sucede así también. A modo de introducción también podemos destacar que los objetivos de resultado, que son intersujetos o intergrupos, como vamos a ver ahora a continuación, en este caso los objetivos interpersonales, son aconsejables fundamentalmente con deportistas en edades un poco más avanzadas en la adolescencia, como serían edades cadetes, juveniles, en el caso del baloncesto juniors, y en menor medida en edades más tempranas, como pueden ser las categorías Benjamín, Alevín, infantil, en nuestro caso en el fútbol sala, no sería tan acorde basarse principalmente en este tipo de objetivos intersujetos intergrupos, que tienen como finalidad conseguir un resultado respecto a otro deportista o a otro equipo. Un ejemplo de resultado intersujeto intergrupo sería ganar a un rival, en el caso del atletismo, superar la marca de un determinado compañero siempre en comparación de. Y paralelamente, cuando hablamos de los objetivos de resultado intrasujeto intragrupo, se basa en aquellos objetivos de resultado de superación personal. Podemos destacar un atleta que pretende mejorar su marca personal en el tiempo de carrera, por ejemplo, en un salto de altura también, cuando pretende mejorar su marca anterior. Y en este caso también podemos destacar que son aconsejables estos objetivos de resultado intrasujeto e intergrupo, priorizarlos en edades a partir de infantiles para arriba. En este caso podemos destacar que esos objetivos de realización, evidentemente ya sean individuales
o colectivos siempre son aconsejables en cualquier edad deportiva, pero debemos de saber apreciar la diferencia, que en edades tempranas es importante priorizar los objetivos de realización en el progreso de nuestros jóvenes deportistas, combinándolo en la dirección adecuada con los distintos tipos de objetivos de resultado, tanto intrapersonales como interpersonales, y posteriormente, conforme sigan avanzando en las distintas categorías base y sean cada vez más adultos, iremos viendo que los objetivos de resultado van cogiendo cada vez más peso y mayor importancia por el grado de exigencia, y que a su vez también en edades adultas es importante también que no se descuiden estos objetivos de realización para que, como bien mencionamos en otras ponencias, esa capacidad de autoconfianza, de motivación, se siga manteniendo altamente y estable. Así pues, ligado a los conceptos del establecimiento de objetivos, veremos una pequeña diferenciación entre el concepto de actitud y de aptitud, con P. El concepto de actitud, AC, se refiere a esa iniciativa, a esa motivación, a esa concentración, en definitiva, que los deportistas ponen en marcha en cuanto a realizar un determinado esfuerzo, cumplir un determinado objetivo, esa ambición, esas ganas. Ese es el concepto de actitud. En cambio, cuando hablamos del concepto de aptitud con P, nos referimos a ese conjunto de cualidades físico, técnico, tácticas, habilidades personales y psicológicas también, pero que poseen de manera indistintiva o natural nuestros jóvenes deportistas, e incluso en el deporte formativo de élite. Con este concepto lo que queremos aclarar es que deportistas que poseen enormes cualidades, vemos que su desarrollo, su rendimiento deportivo a veces se queda estancado, o deportistas de gran talento que se quedan en el camino, y por eso queremos hacer mucha conciencia, prestarle mucha atención a ese concepto de la actitud, a esa capacidad de motivación, a esa capacidad de autoconfianza, de ambición, de superación, de ganas, de entusiasmo, en el que vemos muchas veces como deportistas con menores capacidades y cualidades en cuanto a aptitudes con P obtienen un mayor rendimiento deportivo simplemente porque su actitud es muy buena. Y en este caso, trabajar en la dirección adecuada. No solo queremos que nuestros jóvenes deportistas desarrollen aptitudes acordes al deporte que practican, sino principalmente que desarrollen de manera personal esa actitud adecuada que no solo le puede servir en el rendimiento deportivo, sino que también le va a ayudar a crecer como persona y que también se puede extrapolar a su rendimiento académico y, en definitiva, en su formación personal. Posteriormente veremos los conceptos de la aceptación del error, donde habitualmente encontramos situaciones de desesperanza tanto en deportistas, de lamentos, de decepción en el momento, de padres, de entrenadores, cuando los deportistas fallan o cometen un error en el juego. Y en definitiva podemos destacar que podemos encontrar numerosos tipos de errores en el deporte formativo y base, así como en el deporte profesional, donde podemos destacar errores de precisión, errores de concentración y de atención, errores en la toma de decisiones, a veces adecuada o inadecuada, errores de esfuerzo, errores también, como hemos visto, en esa capacidad técnica cuando hablamos de los errores de precisión. En definitiva, lo que pretendemos trabajar no solo en la formación de los deportistas, sino también como pieza clave en la gestión de este tipo de situaciones, es hacerles llegar a los entrenadores y a los padres que debemos de aprender a gestionar este tipo de situaciones, así como esa aceptación del error, que es propio y natural del juego, y que esto inevitablemente sucede en el deporte profesional, y no podemos pretender que nos suceda con mayor naturalidad en el deporte formativo y base. Así pues, debemos de entrenar no solo a nuestros deportistas, sino también formar a los entrenadores y a los padres a gestionar esa vulnerabilidad al error, aprender que estamos trabajando en el deporte formativo, que el error es algo natural, que suceda, debemos de atender al momento evolutivo y al tipo de deporte de competición al que estamos observando, al que estamos apoyando como padres, al que estamos trabajando como entrenadores,
En definitiva, esto es un concepto muy importante, el seguir trabajando con la paciencia necesaria, con la prudencia necesaria y también atendiendo a esa vulnerabilidad en cuanto al error que sucede en el propio juego. Finalmente hablaremos de cómo aprender a trabajar, ese proceso de creatividad en la dirección adecuada. Veremos que este concepto es muy importante, no solo en el rendimiento deportivo, sino también en la formación de la persona. Y para muchos niños y adolescentes es importante tener la oportunidad de desarrollar su creatividad a partir de las actividades que realizan. Podemos ver también cómo hay personas y deportistas que presentan también un talento más desarrollado, innato para esta capacidad, pero este concepto también se debe de trabajar, incluso aunque esto no suceda así. Por lo tanto, si la práctica deportiva proporciona esa oportunidad, será mucho más probable que los chicos se motiven por hacer deporte, que encuentren en el entrenamiento y en la competición esa capacidad de gratificación inherente a su propia creatividad. Y en definitiva, para nuestros chicos y chicas, este aspecto no es tan importante, pero el deporte en cualquier caso puede ayudarles a desarrollar este proceso de creatividad y que también les ayude a formarse personalmente. Cuando hablamos de la capacidad del desarrollo de la creatividad mediante la práctica deportiva, relacionamos estos tres aspectos, como vemos, la iniciativa, que es esa capacidad para asumir responsabilidades y resolver situaciones concretas dentro y fuera del área deportiva, en lugar de esperar las instrucciones del entrenador, como muchas veces sucede. Cuando hablamos también de ese concepto de la originalidad, de las decisiones y acciones que los deportistas adoptan, en lugar de emplear esas soluciones conocidas y habituales. Y por último, la variabilidad de las soluciones que los chicos aportan. La promoción de estos aspectos contribuirá a que nuestros deportistas puedan desarrollar mejor su propio talento innato, ampliando así sus posibilidades de rendimiento y que, como bien hemos dicho, puede extrapolar esa capacidad a su rendimiento académico y a su formación personal. Debemos destacar que en el ámbito del deporte, dos enemigos naturales de la creatividad son el miedo a cometer errores, sucede tanto en el deporte profesional como en el deporte formativo y base, y el miedo a la reacción del entrenador cuando se hace algo diferente o se realizan acciones que él no ha señalado, sobre todo cuando el resultado de la acción no es el satisfactorio. Esto sucede en abundancia, en toda disciplina deportiva. Para contrarrestar estos miedos, el entrenador es importante que inculque a sus deportistas jóvenes que cometer errores forma parte de la experiencia deportiva, como hemos visto anteriormente, en la vulnerabilidad del error, que los padres también aprendan a apoyar este proceso y que el entrenador aprenda a trasladar y a transmitir que actuando coherentemente cuando los errores se producen, debe aplaudir las acciones creativas de sus deportistas, sobre todo cuando se relacionan con los errores. Evidentemente, si el entrenador valora que esta decisión que el deportista ha tomado presenta una cierta iniciativa o una variabilidad, en definitiva, acorde al objetivo que se pretende conseguir o solventar una situación que se plantea cuando incluso el resultado no sea el adecuado, el entrenador debe de reforzar este proceso, debe de fomentarlo y también, si lo hubiera preciso, proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para que ese proceso creativo también de nuestros jóvenes deportistas se siga desarrollando. Podemos ver un ejemplo del deporte formativo en el caso del fútbol, en el que si un delantero toma la iniciativa de hacer un movimiento diferente y original para desmarcarse, puede ocurrir que su compañero, en este caso un mediocentro, un mediapunta, no entienda bien ese movimiento y le pase el balón demasiado tarde, con la consecuencia de que el equipo pierda la posesión del balón. Podemos hacer dos lecturas de esta situación. Si el entrenador culpa al jugador que hizo el desmarque, será muy probable que éste no vuelva a intentar una solución creativa, sino que, como bien hemos dicho antes, tema la reacción de su entrenador o tenga ese miedo a que en este caso el equipo pierda la posesión del balón. Y se limite así a las posibilidades de desarrollo de esa cualidad, hacer los movimientos establecidos y no proporcionar otra solución que en determinadas situaciones puede precisar de esa creatividad. Sin embargo, la otra lectura, a la que nosotros también pretendemos llegar, se basa en que si el entrenador aplaude esa iniciativa, con refuerzos como por ejemplo aplaudiéndole, diciéndole que está muy bien eso que ha hecho para desmarcarse,
aunque el resultado no haya sido el esperado, estará favoreciendo la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones creativas, que como inicialmente hemos dicho, no solo pueden contribuir en un futuro a un mayor rendimiento deportivo, no solo individual, sino también grupal, sino también a un mayor crecimiento personal. Y finalmente, hasta aquí termina nuestra ponencia de hoy, donde hemos hablado de ese primer bloque del establecimiento de objetivos, acerca de los objetivos de resultado y de realización, cómo aprender a desarrollar simultáneamente ambos objetivos atendiendo al momento evolutivo y las edades con las que estamos trabajando. Posteriormente hemos visto también esa diferenciación entre los conceptos de actitud y de aptitud, junto con la vulnerabilidad del error, y donde padres y entrenadores son piezas clave también en este proceso. Y como también hemos visto ese proceso creativo, donde los entrenadores también juegan un papel decisivo a la hora de incorporar esa formación a su metodología de trabajo, y los padres también aprender a apoyar este proceso en la dirección adecuada. Así pues, en nombre del Club Deportivo Ejido Futsal, les mandamos de nuevo un caluroso abrazo a todas las familias. Esperamos que estén lo mejor posible y nos vemos la próxima semana, donde realizaremos el tercer directo de ruegos y preguntas y donde les atenderemos con mucho gusto. Un saludo y gracias de nuevo.